Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Chaim Weisbrot, bienvenido al canal Creyente Racional. Surgió la idea de hacer videos en otro formato, en un formato un poco más explicativo, un poco más como de conversación, no tan empaquetados como son los videos que hemos estado haciendo, que Besat Hashem vamos a seguir haciendo de todas formas, ¿verdad? Lo que vamos a estar haciendo acá es como hacer un poco un contexto un poco más explicativo, un poco más como de conversación sobre los temas expuestos, que para aquellas personas que quieran como tal vez entender un poco mejor, discutirlo un poco mejor, analizarlo un poco mejor, o tal vez entendiendo que en esos videos lo que estoy haciendo yo es tratando de ser muy conciso, muy al punto, con mucha información para hacerlo más youtuber, por así decirlo. Entonces a veces se hace un poquito más de difícil comprensión, entonces esto puede ser un complemento para los que quieran y vamos a estar probando a ver si es necesario o no es necesario hacerlo. Así que desde ya los dejo invitados a que me dejen sus comentarios para ver si esta versión de hacerlo vale la pena o no vale la pena. Entonces lo vamos a tomar con el último video que hicimos, que es en la serie de Creyente Irracional. Es decir, estos videos que estamos hablando sobre tratando de entender de dónde surge esta creencia bastante frecuente en la modernidad, en la cual está la sensación, cada vez más generalizada, podríamos decirlo, en el mundo, en nuestro alrededor, de que de alguna u otra forma creer en Dios, tener alguna religión, es como una renuncia a la racionalidad. Se empieza a sentir que racionalidad y creencia en Dios son como dos opuestos. Y la pregunta que hemos embarcado en esta serie de videos, y que del cual este es, como dije, el complemento un poco más conversado de esos videos, es ¿cómo entendemos qué es lo que pasó? ¿Qué pasó desde el momento en que los grandes científicos como Kepler, Galileo Galilei, Newton, Descartes, Leibniz y muchos de los grandes científicos hasta el año 1850 en su gran mayoría, cómo surgió la situación en la cual de ser perfectamente creyentes, incluso apasionadamente creyentes, de ser la base, su creencia en Dios ser la base por cual estaban ellos haciendo su investigación científica, como así lo explica el mismo Newton en su Principia Mathematica, que es su gran obra, donde dice que la racionalidad del mundo, él se está embarcando en el proceso de tratar de descubrir la mente de Dios. ¿Qué pasó de los grandes científicos donde, al contrario, la base de su investigación científica se basó en su creencia en Dios, hasta la modernidad, donde tenemos varios científicos, sus principales exponentes, lo hemos graficado y lo hemos representado en Stephen Hawking, Richard Dawkins, Steven Weinberg y muchos otros más que, si bien ellos tal vez son los más extremos en una especie de lo que se llama New Atheist, los nuevos ateos, que están haciendo como una cosa más militante atea, de todas formas, cada vez más de ser donde la gran mayoría del establecimiento científico era creyente en Dios, teístas como lo llamamos, empezaron a ser cada vez más ateos. ¿Qué es lo que pasó? Y de paso empezar a abordar la pregunta si efectivamente creencia en Dios y racionalidad son dos cosas separadas o no. Por supuesto, lo que aquí queremos argumentar es que creencia en Dios y racionalidad no son dos cosas opuestas, para nada. Eso es lo que queremos argumentar. Y queremos básicamente tratar de entender qué es lo que pasó en ese momento. Y así que esa es la pregunta que vamos a estar analizando y lo que fue presentado en el video de Newton, desde Galileo y Descartes, Newton, hasta Stephen Hawking, Richard Dawkins y esta gente. ¿Qué es lo que pasó? Y el primer mensaje lo vamos a identificar con lo que pasó desde Galileo Galilei, Copérnico, Galileo Galilei, donde lo que se ocurría en ese momento, la filosofía imperante de ese momento,
La idea es que hay que empezar a transportarse en el tiempo. Nos cuesta mucho desde la modernidad darnos cuenta que las ideas tienen una historia. Darnos cuenta que las cosas que van pasando a lo largo de las generaciones, a lo largo de los milenios, a lo largo de cientos de años, de las ideas va teniendo distintos efectos. No es lo mismo, por ejemplo, estoy filmando esto cuando todavía estamos en la pandemia del coronavirus. Me imagino que muchos de ustedes han sentido la misma experiencia que yo, donde, ¿qué es lo que vemos? Vemos que efectivamente la forma como yo sentí la pandemia, los primeros meses no es lo mismo de los segundos 6 meses que hace ahora que ya llevamos casi un año de pandemia. Uno va cambiando, va teniendo un peso, una significancia distinta en las ideas. Entonces vamos a plantear que ciertas ideas que se gatillaron con Copérnico, en verdad se establecieron más con Galileo Galilei, pero le dieron el marco teórico a partir de la filosofía de Descartes, René Descartes. Eso hizo un cambio paradigmático, un cambio esencial en la historia de la humanidad. El pensamiento que tal vez hoy día nosotros como herederos de ese pensamiento, con 300, 400 años de historia, que hemos seguido eso tras eso, más un montón de cosas que obviamente han ido pasando durante la historia. Entonces, lo que empieza a pasar es que hoy día no nos damos cuenta de que somos herederos de ese proceso. Y la idea es identificar algunos puntos esenciales que se cambiaron en la historia de la filosofía y de la práctica científica, que finalmente pueden explicar qué es lo que justifica el cambio que hemos visto hoy en día. Desde, nuevamente, Newton hasta la modernidad. Entonces lo que explicamos es lo siguiente. Explicamos que primero Galileo empezó a romper y Copérnico y Galileo empezaron a romper con la actitud imperante de la época que ocurría hasta el año 1600, donde las actitudes religiosas, donde la predominancia también el pensamiento cristiano de Europa, de Platón y de Aristóteles, donde se seguía esta visión, interesantemente, que no iba tan acompañándose a la práctica científica. A veces eso cae como una novedad para nosotros pensar que Aristóteles y que Platón no aportaban a la investigación científica. ¿Pero por qué no? Porque estos eran grandes pensadores que vivían en el mundo de las ideas y el mundo debía ajustarse mucho más a el cómo debería teóricamente funcionar el mundo. Aristóteles pensaba que no le cabe la idea de que el mundo tenga un inicio, por lo tanto el mundo es eterno. El sol es perfecto. Y cuando Galileo vio, como sale en nuestro video, manchas solares, por ejemplo, eso empezó a romper con los paradigmas. Estaba mucho más empezando a ajustarse a lo que nosotros hoy día conocemos como el método científico, de verlo con los fenómenos. Pero date cuenta de lo que esto significa. Esto significa que hasta ese minuto, básicamente, la gente miraba el mundo, interpretaba el mundo de una forma mucho más simbólica, mucho más relacionada con el objeto, aplicando lo que teóricamente debería funcionar, ideales, pensamiento, la alegoría de Platón sobre formas esenciales que están en la realidad. Y por lo tanto, eso no promovía el conocimiento científico. Finalmente, cuando llegó René Descartes, él estableció un marco teórico fundamental que permitió cambiar el mindset, la visión de mundo que gatilló el gran éxito de la revolución científica. Donde básicamente lo que vamos a estar analizando acá es el dualismo de sustancias o el dualismo cartesiano. ¿Qué es el dualismo de sustancias? Es lo que Descartes dijo, en resumen, es que había que entender la realidad, había que separarla en dos sustancias propiamente tal, en dos realidades. Y como digo en el video, dos realidades ontológicamente distintas. ¿Qué quiere decir ontológico? Una palabra técnica. Ontológico quiere decir, por decirlo fácilmente, el ser de las cosas, la esencia de las cosas, son esencialmente distintas.
Uno era el mundo de lo exterior, que fue llamado como objetivo. La palabra objetivo y subjetivo te pido que te consideres un poco distinto de lo que nosotros hoy día normalmente entendemos como conceptos de objetivo y subjetivo. Hoy día para nosotros, ¿qué significa? Te pregunto. Objetivo. Objetivo tendemos a pensar que es los hechos, las cosas como son. Como digo en el video, seamos objetivos o no. Cuando decimos eso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo, así es como las cosas son. Versus que subjetivo tiene mucho más que ver con las emociones, con cómo te sientes, que a veces tiene que ver con tus sesgos. Y cuando digo no seas subjetivo, lo que te estoy diciendo es, mira, no quieres ver los hechos como son y quiero que veas los hechos como son y por lo tanto deja tu subjetividad de lado. Eso no era el sentido original de las palabras. Estábamos hablando que el mundo físico, el del objeto, era el mundo objetivo. A diferencia de otra realidad que era el mundo subjetivo, el del sujeto. Pero como una realidad, como hemos dicho, ontológicamente, esencialmente separada. Lo que quería decir es que esto existía y que esto existía, que se relacionaban lo uno con los otros. Por ejemplo, a través de la estimulación de los sentidos en el cuerpo, me afecta este mundo interior. Cuando se separaron estas dos realidades, del mundo físico, del mundo de la mente, del mundo de la conciencia, del mundo interior del ser humano, y se entendieron que eran dos realidades completamente separadas, entonces por un lado se aisló uno del otro. Esta abstracción, separación de estas dos materias, lo que permitió es que ahora se podía uno relacionar con la máquina como el cuerpo, lo físico como una máquina. Y de ahí viene The Police, el grupo de Police, Ghost in the Machine. El fantasma es la máquina. ¿A qué se refería? Eso es una frase que viene desde Descartes. ¿Qué es lo que quiere decir? Había la parte teórica, la parte filosófica, la parte espiritual, el alma, la mente, la conciencia. Era el ghost, era el fantasma. Y The Machine era la realidad del objeto, lo físico. Entonces, de esa forma, al separar estas dos sustancias, podíamos empezar a mirar el mundo como algo físico, como una máquina. Esto permitió empezar a relacionarnos con el mundo, que a pesar de que hoy día esto nos puede parecer bastante razonable, porque ya lo tenemos incorporado, tenemos que entender, hasta ese momento el mundo se veía de una forma muy distinta, era mucho más simbólico, estaba todo mucho más mezclado. Uno veía en los objetivos que pongo en el video teleológicos. El para qué fue diseñado con un propósito final de Aristóteles, la causa final. Valores. ¿Qué quiere decir valores? El valor de las cosas, cuál importante es. Y es todo ese tipo de cosas que estaban mezcladas. Entonces, cuando yo veía un árbol, cuando veía una hormiga, lo que yo me estaba relacionando era con la totalidad del objeto. Era muy difícil entonces abstraerme y solamente mirarlo como una máquina. Con el dualismo cartesiano, lo que se estaba logrando entonces era justamente poder separar esto. Y esto permitió empezar a modelar la realidad en términos matemáticos, geométricos, en torno a abstracciones. El fenómeno se desimbolizó y se empezó a analizar desde un punto de vista mucho más teórico y analizarlo matemáticamente a partir de experimentos, modelaciones matemáticas, líneas, fórmulas. Esto generó las bases de la revolución científica. Y tuvo tremendos éxitos. Fue tremendamente impresionante. Y este es el punto de este primer video entonces. Esta separación de estas dos sustancias empezó con el pasar del tiempo. Para los primeros esto les permitió ver la realidad física y empezar a interpretarla, ¿verdad?, matemáticamente y lograr muchos éxitos que empezaron a avanzar rápidamente. Y como empezó a generar tantos éxitos, el mundo de lo subjetivo empezó a quedar, por así decirlo, cada vez más relegado. Lentamente empezó a perder espacio en lo que se llamaba las áreas del conocimiento. Por lo tanto, para Newton, todavía esto era una herramienta nueva que estaba permitiéndole
adentrarse a la sabiduría de la mente de Dios en el mundo físico. Dale 300, 400 años a esta experiencia. Es lo mismo, la primera vez que tú usaste WhatsApp fue muy interesante, te comunicaste, sentiste que era muy bueno, pero ¿cómo se empieza a sentir el uso de WhatsApp 5 o 10 años después? Ahora tenemos muchos grupos, estamos bombardeados, nos llega mensaje todo el rato, más Facebook. No es lo mismo un fenómeno al principio que cuando empieza a acumular tiempo. Entonces el planteamiento del video fue lo siguiente, el planteamiento fue, mira, una vez que esta empezó a generar tantos éxitos, en torno al objeto que uno lo medía y abstraía, la mente empezó a ocupar un montón de espacio, empezó a dar resultados, de forma tal que lento pero seguro con el pasar de los decenios y los éxitos, más 50 años, más éxitos, otros 50 años, más éxitos, súmale, crisis en la iglesia, el iluminismo, la Revolución Francesa, etcétera, 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 todos los procesos de la historia que pasaron en 300 años, de pronto empezó a generar mucho éxito, pero esto era una reducción de la realidad. Así funciona el método científico. Reduces la realidad y después reconstituyes esa realidad a partir de las partes que la conformaron. Lentamente, de ser dos sustancias que eran ontológicamente existentes, solamente que lo subjetivo se refería al mundo del sujeto, a la experiencia de mi yo, de mi conciencia, que finalmente es lo más importante porque ahí es donde tú y yo vivimos. Versus que el otro es el objeto. Yo veo el objeto y el objeto lo puedo analizar, lo puedo pensar, lo puedo modelar, lo puedo entender. Pero yo te pregunto, uno ve el objeto como aparece el objeto, no cómo se siente ser el objeto. De la única cosa que tenemos experiencia de qué es lo que se siente ser es de uno mismo. Es un tipo de conocimiento completamente distinto. Muy difícil tal vez de abordar. Entonces, si lo aislábamos del sistema, podíamos entender mucho mejor el mundo de lo físico. Ese era lo que estaba permitiendo el dualismo cartesiano, el dualismo de sustancia. Con la acumulación de los años, es que el conocimiento del sujeto empezó a perder su sentido original, el sentido cartesiano, que era una realidad ontológicamente existente e importante, pero era del sujeto. Y empezó a pasar la palabra subjetivo, en vez de referirse a un conocimiento real sobre el sujeto, empezó lentamente a perder posición y empezó a transformarse en lo que se llama el subjetivo como meras emociones. Perdió la categoría, se degradó el concepto de subjetivo, de ser algo real a ser algo meramente de opiniones, de imaginación, de sensaciones. Al punto tal que, como dijimos al principio, al día de hoy empezamos a pensar que objetivo y subjetivo se refiere a los hechos como son versus a lo sujeto, que es algo que solamente opiniones, no importa tanto. Y por lo tanto creo yo que es importante reconocer que uno de los fenómenos que han influido en la historia, el pensamiento de la humanidad en los últimos 300, 400 años, gatillado por la base filosófica de René Descartes, el dualismo cartesiano, empezó a generar esta situación donde, lento pero seguro, el objeto empezó a agarrar tremenda prioridad y a ser identificado con el conocimiento, y el sujeto empezó a perderse en el área de lo subjetivo, como diríamos hoy en día. Sin embargo, pareciera ser que la realidad actual, el hecho que vemos tanta depresión, tanta angustia, tanto sinsentido, sumado al hecho que el progreso de las ciencias ha ido mostrando hoyos que parecieran ser son de otra categoría en nuestra interpretación materialista de la realidad, gatillada por esta revolución industrial con el rol del intelecto, de la hiperracionalización y este proyecto reduccionista y reconstrucción, de reducción y reconstrucción, pero sin embargo, la singularidad del Big Bang, el carácter de la información en la base de la vida, el problema de la conciencia y muchos otros fenómenos que hemos explorado en otros videos, creo que han empezado a poner en manifiesto que
se ha dejado de lado un elemento esencial en nuestra comprensión de la realidad. El hecho que incluso las áreas de la psicología y de la sociología han tendido principalmente cada vez más a un proceso de experimentación científica desde el punto de vista del objeto, está robándonos de alguna u otra forma una visión de la realidad que requiere incluir otras cosas, como son consideraciones de propósito en la realidad, de valores, de lo que produce la conciencia y de que aquí habría un diseño, probablemente es lo que queremos argumentar. Sea como sea entonces, lo que hemos presentado acá, estimados amigos, es que desde Descartes se gatilló un proceso que permitió, por un lado, el gran avance de la ciencia como lo estamos viviendo hoy en día, que partió en ese momento, pero que de alguna u otra manera se empezó a apoderar de toda la película, dejando un área que era tremendamente importante, empezando a perder la relevancia, y hoy día yo creo que a nivel de los seres humanos comunes y corrientes estamos empezando a pagar los costos, también los científicos. Y por lo tanto, creo que se hace necesario recuperar un poco esta otra área. Así que eso es lo que les quería comentar con este primer video complementario. Que veamos si es de utilidad para ustedes. Déjenme sus comentarios. Si esto les sirve, únanse al canal y díganme si esto les ayudó, si les vale la pena que lo hagamos o no. Déjame tu comentario y veremos en los próximos videos si solamente nos reservamos en los videos que son más compactos, más directos y más, por así decirlo, concentrados, o si esto resulta también de utilidad. Queridos amigos, gusto verlos. Nos vemos en el próximo video.